Están pasando cosas esta mañana que México no había visto en décadas. En este momento, mientras usted escucha esto, hay carreteras bloqueadas con vehículos en llamas en por lo menos 8 estados del país. Hay universidades cerradas, hay partidos de fútbol suspendidos, hay alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos para ciudadanos que se encuentran en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Y hay un nombre en el centro de todo: Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el capo más buscado de México, el hombre que durante más de una década desafió a 2 gobiernos, a la DEA, al Departamento de Estado de Estados Unidos y a todas las fuerzas de seguridad del continente. Esta mañana, el 22 de febrero de 2026, ese hombre cayó. Repita eso en su cabeza un momento. Cayó el Mencho. No es un rumor. Y no es una versión sin confirmar que circula por redes sociales. La Secretaría de la Defensa Nacional de México, la Sedena, emitió un comunicado oficial. 7 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación murieron durante un operativo ejecutado en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Entre esos 7 estaba él, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder máximo del cartel más poderoso y más violento que ha producido México en el siglo XXI. Resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento y falleció mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México. 7 criminales abatidos. 2 detenidos más, que serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Armamento confiscado, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Vehículos blindados asegurados. Y el Mencho muerto. Esto no es cualquier noticia. Esto es un quiebre histórico. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que entender quién era este hombre. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, uno de los municipios más pobres y más convulsos del estado. Abandonó la escuela en el 6º grado para ayudar a su familia a recoger aguacates. De adolescente, cruzó la frontera hacia Estados Unidos y trató de construir una red de distribución de drogas en territorio americano, pero fue detenido. En 1992, junto a su hermano Abraham, fue arrestado por vender heroína a 2 policías encubiertos y enviado a una prisión federal estadounidense. Fue deportado. Volvió a México. Y lo que vino después es una historia que el mundo del narcotráfico no había visto en mucho tiempo. En lugar de desaparecer, en lugar de retirarse a una vida tranquila después de sus años en prisión americana, Nemesio Oseguera decidió escalar. Viajó a Tijuana, construyó contactos, trabajó como oficial de policía en Tomatlán, Jalisco, lo que le permitió aprender desde adentro cómo funcionan las fuerzas del orden. Se vinculó al Cártel del Milenio, organización aliada de Ignacio Coronel Villarreal, el hombre conocido como el Rey del Cristal, que era a su vez miembro del Cártel de Sinaloa y mano derecha de El Chapo. Formó parte de la red de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio. Se casó con una hermana de los hermanos González Valencia, los líderes de los Queenies, y consolidando así una alianza familiar que se convertiría en uno de los pilares financieros del futuro cartel. Cada paso que dio fue calculado, cada alianza fue estratégica, cada movimiento lo acercó más al poder. Y entonces llegó el momento. Cuando murió Nacho Coronel en 2010 y el Cártel del Milenio comenzó a fragmentarse, surgieron grupos que luchaban por el control de Jalisco. De esa fragmentación nació algo nuevo. Un grupo que al principio se llamó Los Torcidos. Un grupo que muy pronto adoptaría un nombre diferente. Un nombre que hoy conoce el mundo entero: Cártel Jalisco
nueva generación, con el Mencho al frente y los González Valencia como estructura financiera. El CJNG comenzó su expansión con una brutalidad que dejó atónitos a analistas y autoridades por igual. En mayo de 2012, el cartel abandonó los cuerpos de 35 personas frente a un centro comercial en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y difundió un video anunciando que venía a acabar con los Zetas. Era un mensaje hacia el mundo criminal, pero también hacia el Estado mexicano. Existimos, somos más violentos que nadie, y vamos a quedarnos. Nadie los detuvo. Siguieron creciendo. Para 2015, el CJNG ya era una potencia nacional. Bajo el liderazgo de El Mencho, el cartel extendió su dominio a más de 10 estados del país. Estableció rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos que incluían cocaína, metanfetamina y, en los últimos años, fentanilo, la droga que ha causado una crisis de sobredosis sin precedentes en el territorio americano. El CJNG no solo traficaba, también innovaba. Fue uno de los primeros grupos criminales en utilizar drones armados. Los utilizó tácticas militares sofisticadas. Contaba con armamento de alto calibre que en algunos casos superaba al de las propias fuerzas del Estado. En abril de 2015, en uno de los operativos más audaces y más humillantes para el gobierno mexicano, el CJNG tendió una emboscada en Jalisco que dejó muertos a 15 policías federales y estatales en un solo ataque. 15 elementos del Estado, eliminados en cuestión de minutos. El mensaje era claro: no somos un cartel más. Somos una organización capaz de declararle la guerra al gobierno y ganarla en campo abierto. Ese día, muchos analistas dijeron que México estaba ante algo diferente, que el Mencho era diferente. El Estado respondió, pero sin éxito. Año tras año, los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, Claudia Sheinbaum persiguieron al capo. La DEA lo incluyó en su lista de fugitivos más buscados. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció primero $5 millones por información que llevara a su captura. Luego duplicó esa cifra a 10 millones. Finalmente, llegaron a $15 millones. $15 millones. La misma cifra que se ofreció en su momento por Joaquín El Chapo Guzmán. El Departamento del Tesoro lo sancionó bajo la ley Kingpin. La administración de Donald Trump lo designó como parte de una organización terrorista extranjera. Su nombre aparecía en todas las listas negras del hemisferio occidental, y aún así, durante años, nadie lo encontró. Se decía que padecía una enfermedad renal grave. Se especulaba con que necesitaba diálisis periódica, lo que restringía sus movimientos y lo hacía más vulnerable a la inteligencia de los cuerpos de seguridad. Se sabía que vivía en la clandestinidad más absoluta, cambiando constantemente de ubicación, rodeado de un círculo íntimo de protección extremadamente hermético. Su foto más difundida data de hace años. Era un fantasma, un nombre en todos los expedientes y un rostro que casi nadie reconocía en la calle. Esta mañana dejó de ser un fantasma. La Sedena confirmó que el operativo en Tapalpa fue el resultado de semanas, probablemente meses, de inteligencia militar centralizada, coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República a través de su unidad especializada en materia de delincuencia organizada. No fue un golpe de suerte, fue una operación planificada con precisión, y intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El objetivo inicial era la detención de Rubén N., el nombre con el que los documentos judiciales identificaban a El Mencho. Cuando las fuerzas especiales llegaron,
El objetivo y sus hombres respondieron con fuego. Se armaron, resistieron, y en esa resistencia murieron. 4 cayeron en el lugar de los hechos. 3 más, gravemente heridos, fallecieron durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre los 3 que murieron en ese traslado estaba El Mencho. Sobrevivieron 2 integrantes del cartel, que ahora están detenidos y serán procesados por la Fiscalía General. Las autoridades también confirmaron que 3 elementos militares resultaron heridos durante el enfrentamiento y fueron trasladados para recibir atención médica urgente. La presidenta Claudia Sheinbaum fue abordada por periodistas mientras viajaba por carretera tras una visita a San Pedro, Coahuila. Su respuesta fue medida, institucional, consistente con el momento. El Gabinete de Seguridad daría la información completa. Pocos minutos después, Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, publicó en sus redes sociales un respaldo explícito a la estrategia de seguridad de Sheinbaum. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, pidió a la población permanecer en sus casas. La reacción institucional fue rápida, coordinada y calculada para proyectar control en un momento en el que las calles de al menos 8 estados del país no lucían precisamente tranquilas. Porque lo que siguió al operativo fue exactamente lo que muchos analistas de seguridad habían anticipado como el escenario más probable ante la caída de un líder de esta magnitud. El CJNGE activó su protocolo de respuesta, y ese protocolo, como el mundo ha aprendido a lo largo de los años de existencia del cartel, no consiste en negociaciones ni en comunicados. Consiste en fuego, bloqueos y caos. En cuestión de horas, células criminales coordinadas desplegaron narcobloqueos en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero. Vehículos incendiados bloqueando carreteras y avenidas principales. Y quema de camiones y automóviles en puntos estratégicos diseñados para obstaculizar el movimiento de las fuerzas de seguridad y para demostrar que la organización, aunque acéfala, sigue siendo capaz de activar una respuesta nacional coordinada. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara vivió momentos de caos cuando circularon versiones no confirmadas en ese momento de que sicarios habían intentado ingresar a sus instalaciones. La Liga B, BIN-A-MX, suspendió el partido entre Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026. La Universidad de Guadalajara suspendió todas sus actividades académicas y administrativas. Eventos masivos en Colima fueron cancelados. El tránsito de autobuses foráneos y locales fue interrumpido en varias ciudades. El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió alerta por bloqueos en Tecate, Ensenada y la propia Tijuana. El Departamento de Estado americano emitió alertas de viaje para sus ciudadanos en 5 estados. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue el primer funcionario del gobierno de Trump en pronunciarse públicamente, celebrando la muerte del capo en sus redes sociales con estas palabras, que era un gran avance para México, para Estados Unidos, para América Latina y para el mundo. Minutos después, en un segundo mensaje, Landau reconoció las escenas de violencia con tristeza y preocupación, señalando que no le sorprendía que los criminales respondieran con terror y animando a México a mantener la calma. El mensaje de Washington fue claro. Los aliados de México en el norte celebran este resultado. El respaldo político y de inteligencia a la operación existió, y la Sedena lo reconoció al mencionar coordinación con autoridades estadounidenses en el marco del operativo. Todo esto en el transcurso de unas pocas horas de esta mañana del domingo 22 de febrero
de 2026. Todo esto aconteciendo en tiempo real mientras usted lee estas palabras. Pero hay una pregunta que no puede esperar. Una pregunta que los analistas, los gobiernos, los periodistas y los ciudadanos de México ya están haciendo. Una pregunta que define todo lo que viene después de este momento histórico. ¿Qué pasa ahora con el CJNG? Para responder eso, hay que entender algo fundamental sobre cómo funciona una organización criminal de este tamaño. El CJNG no es un cartel de estructura horizontal, donde el poder está distribuido entre muchos nodos relativamente iguales. Durante décadas fue una organización construida alrededor de una figura central. El Mencho no era solo el líder operativo, era el fundador, el símbolo, el referente de autoridad que mantenía la cohesión interna. Era el hombre cuyo nombre bastaba para imponer respeto. En el narcotráfico, como en muchas organizaciones humanas, el liderazgo carismático y el liderazgo de miedo son difíciles de reemplazar. Sin embargo, el CJNG no es el mismo de hace 10 años. La organización ha madurado, ha desarrollado estructuras regionales con mandos propios, ha generado líderes locales con poder y autonomía considerable, y hay nombres que ya estaban siendo señalados como posibles sucesores mucho antes de esta mañana. En junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a 3 altos miembros del cartel identificados como líderes y posibles sucesores de El Mencho. Esos hombres siguen vivos. Esos hombres conocen la estructura del cartel. Esos hombres tienen células bajo su mando, recursos financieros y relaciones establecidas con proveedores y distribuidores en múltiples países. La muerte de El Mencho no desaparece el CJNG. Sería un error histórico pensar que sí. Lo que ocurre con los grandes cárteles cuando caen sus líderes supremos, como lo demostró la historia del cártel de Medellín tras la muerte de Pablo Escobar, como lo demostró la captura de El Chapo Guzmán, es que la organización no desaparece. Se fragmenta, se reconfigura. Los mandos medios luchan por el control. Las alianzas internas se rompen. Y en ese proceso de fractura y reconfiguración, y la violencia, paradójicamente, puede aumentar antes de disminuir. El cártel de Sinaloa, tras la captura del Chapo y luego de El Mayo Zambada el año pasado, sigue operando, aunque fragmentado en facciones que luchan entre sí. El narcotráfico en México no tiene un interruptor que permita apagarlo con la caída de un solo hombre, por poderoso que sea ese hombre. Lo que sí puede cambiar, y de manera significativa, son los equilibrios de poder. El CJNG, durante años, fue el contrapeso al cártel de Sinaloa. En los territorios donde ambas organizaciones competían, la ausencia de liderazgo centralizado en el CJNG puede abrir espacios que otros grupos intentarán ocupar. Los Zetas fragmentados, el cártel del Golfo, los Viagras en Michoacán, células de otras organizaciones regionales, todos están observando este momento con atención. Ya la violencia de las próximas semanas, de los próximos meses, será el termómetro real del impacto de este operativo. Si el gobierno mexicano aprovecha el momento y golpea la estructura del CJNG de manera sostenida mientras está en transición, el daño podría ser irreversible para esa organización particular. Si no lo hace, si la presión se relaja, la organización puede reagruparse bajo nuevo liderazgo y continuar operando. La historia del narcotráfico mexicano sugiere que los cárteles tienen una capacidad de resiliencia extraordinaria, pero también sugiere que los momentos de transición son los más peligrosos, los más vulnerables y por eso mismo los más fértiles para la acción del Estado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch,
el arquitecto principal de la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum, y lleva meses ejecutando una serie de golpes contra los cárteles mexicanos más importantes. Primero fue el cártel de Sinaloa, con la extradición de figuras clave. Luego, el CJNG, con detenciones crecientes de operadores y sicarios en los primeros meses de 2026. El patrón era visible para quien quisiera verlo. Las piezas se iban moviendo con una lógica que esta mañana encontró su desenlace más dramático: abatir al narcotraficante más buscado del mundo, al hombre por cuya captura se ofrecían 15 millones de dólares y que ningún gobierno anterior había logrado detener. Es un resultado que ningún otro gobierno mexicano en la historia reciente puede reclamar. Eso tiene un peso político enorme. Y en el contexto de las relaciones México-Estados Unidos bajo la administración Trump, que había estado aumentando la presión sobre el gobierno mexicano para actuar de manera más contundente contra los cárteles designados como organizaciones terroristas, este resultado llega en un momento estratégicamente crucial. La celebración inmediata de Landau desde Washington no es casual. Es una señal diplomática. México cumplió. México entregó el resultado más importante posible. Las negociaciones bilaterales que siguen sobre aranceles, migración, cooperación en seguridad, tendrán este acontecimiento como telón de fondo. Pero hay algo más profundo en todo esto, algo que va más allá de la política y de la diplomacia. En este momento, en las calles de Tapalpa, Jalisco, el municipio tranquilo donde esta mañana el ejército ejecutó su operación, hay presencia militar masiva. En Guadalajara, la capital de Jalisco, ciudad de 4 millones de habitantes, la gente recibió la indicación de quedarse en sus casas. En Michoacán, en Colima, en Guanajuato, en estados que llevan años sufriendo la violencia del CJNG de manera cotidiana, hay familias que esta mañana vieron columnas de humo desde sus ventanas sin saber exactamente qué estaba pasando. Había quema de vehículos, había carreteras bloqueadas, había incertidumbre. Eso es el narcotráfico en México. No es solo un tema de política exterior ni de estadísticas de incautaciones de droga. Es la realidad diaria de millones de personas que viven en estados donde el crimen organizado impone sus propias reglas, donde los jóvenes tienen alternativas muy escasas al reclutamiento forzado o voluntario, donde los comerciantes pagan extorsiones como parte del costo de operar. Eres donde los alcaldes negocian con quienes pueden y se someten a quienes no pueden resistir. La muerte de El Mencho no resuelve eso, pero podría, si el gobierno actúa con inteligencia y consistencia, ser el inicio del desmantelamiento gradual de la organización que más directamente encarnaba ese modelo de control territorial. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque el CJNG del Mencho era también un fenómeno social. No surgió de la nada, surgió de la pobreza de Michoacán y Jalisco, de la corrupción histórica de las instituciones del Estado, de la falta de alternativas económicas en comunidades marginadas, de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad, justicia y desarrollo en vastas regiones del territorio nacional. Matar al líder de esa organización es un paso necesario, pero el paso siguiente, hace el más difícil, el que pocos gobiernos han tenido la voluntad política de dar con consistencia, es construir en esos territorios algo diferente al vacío que deja el cartel. Si eso no ocurre, otro grupo, con otro nombre y otro líder, llenará el espacio. Lo hará con la misma violencia, con la misma corrupción, con la misma capacidad de reclutar a jóvenes sin opciones. Y dentro de 10 años hablaremos de otro capo, como hablamos hoy de El Mencho. Las próximas horas son críticas.
Las próximas semanas serán definitivas. Hay que ver si el Estado mexicano puede mantener la presión sobre la estructura del CJNG en este momento de máxima vulnerabilidad. Hay que ver si los posibles sucesores intentan consolidar su control rápidamente o si, por el contrario, estallan las disputas internas que fragmentan la organización de manera irrecuperable. Hay que ver cómo responde la base criminal del cartel en los estados donde tiene mayor arraigo, si los bloqueos de esta mañana son la intensidad máxima de la respuesta o si hay algo más grave por venir. Hay que ver si la coordinación entre México y Estados Unidos que hizo posible este operativo se profundiza o si las tensiones bilaterales por otros temas interrumpen la cooperación en seguridad justo cuando más se necesita. Y hay que ver también cómo reacciona la sociedad mexicana, porque hay algo en este momento que no puede ignorarse. En muchas comunidades afectadas por la violencia del CJNG, la noticia de la muerte de El Mencho no genera únicamente miedo, genera también algo parecido a un alivio cauteloso, la esperanza frágil de que las cosas pueden cambiar, de que el Estado puede, cuando actúa con decisión e inteligencia, alcanzar objetivos que parecían inalcanzables. Esa esperanza es preciosa y es frágil. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene ahora la responsabilidad enorme de no dilapidarla. Lo que acaba de ocurrir en Tapalpa, Jalisco, esta mañana del 22 de febrero de 2026, es un hecho que los libros de historia registrarán. La caída del capo más buscado de México, el hombre que construyó el cartel más poderoso del siglo XXI en el país, el narco que desafió a dos naciones durante más de una década y que murió en un enfrentamiento con fuerzas especiales del ejército mexicano en su propio territorio. 7 integrantes del CJNG muertos, 2 detenidos, un arsenal confiscado y El Mencho, el fantasma que nadie lograba atrapar, han reducido finalmente a una identidad que las autoridades forenses ahora confirmarán en los laboratorios de la Ciudad de México. Pero la historia no termina aquí. Apenas comienza un nuevo capítulo. El capítulo del CJNG sin El Mencho. El capítulo de un México que tendrá que decidir si este golpe es el punto de inflexión que cambia la narrativa de la seguridad en el país, o simplemente otro nombre en la lista de líderes caídos que no bastaron para transformar la realidad de millones de mexicanos que viven con miedo. Esa pregunta no tiene respuesta esta mañana, pero es la pregunta más importante. Y usted, que está viendo esto, que está siguiendo esta historia en tiempo real, que entiende que lo que acaba de ocurrir no es solo otra noticia, sino un momento que define el presente y el futuro de México, debería tenerla presente. No, porque lo que viene después no lo van a decidir solo los generales, ni los políticos, ni los capos que ahora mismo están mirando el vacío que dejó El Mencho y calculando sus próximos movimientos. Lo que viene después también lo va a decidir la sociedad mexicana. Y eso, a diferencia de lo que ocurrió esta mañana en Tapalpa, todavía no está escrito.